Bienvenidos a Sexo Sentido, un programa dedicado a derribar tabúes y construir sexualidades libres, conscientes y divertidas. Buenas noches, sexonautas. ¿Cómo andan, che? Tanto tiempo. Hace como 2 semanas que no nos vemos. Porque bueno, caí enferma el fin de semana pasado y bueno, tuve que hacer reposo, ¿viste? Porque primero la salud. Una vez mi mamá me dijo, si no hay salud, Ceci, no puedes hacer nada. No puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes chonguear, no puedes hacer nada. Así que primero la salud, hay que cuidar la salud, gente. Acá estamos, mi nombre es Cecilia Fretes, como decía la introducción, y vamos a hacer Sexo Sentido. ¿Se escucha bien ahí? ¿Está saliendo bien? ¿Ok? Bien. ¿Cómo andan, che? ¿Qué están haciendo? Sábado ya, 22:09 de la noche. En este preciso momento tenemos una temperatura de 12 grados con una sensación térmica también de 12. Bastante agradable, podríamos decir, la noche del sábado. ¿Qué día es hoy, che? Hoy es 12 de julio, ya a mitad de mes. ¿Cómo está pasando el año, gente? De una manera, cuando menos acordamos, mitad de año. Así, julio ya. ¿Y ustedes qué hicieron por sus vidas? ¿Cumplieron los objetivos que se escribieron allá a principios de año cuando recién empezaba? ¿Son de esas personas que se escriben los objetivos y hacen una listita de lo que quieren concretar y llegar y realizar este año? Yo no. Por eso les pregunto a ustedes, ¿son de esas personas o no? Hoy vamos a abordar un tema, porque estamos en Sexo Sentido, ¿no? Primero, antes de explicar la temática del día de hoy, voy a pasar a hacer como una breve presentación de lo que es Sexo Sentido, ¿no? Porque como la audiencia se renueva constantemente, entonces tal vez haya gente ahí del otro lado que todavía no me escuchó nunca, que no me conoce, porque yo soy nuevita acá en la ciudad de Casilda, que tampoco ha entrado al canal de YouTube de Sexo Sentido, porque ahí ya están cargados los programas que ya hemos hecho. El canal de YouTube es Sexo Sentido, así lo van a encontrar, y la palabra sexo con doble O. Así búsquenlo, ahí ya hay programas cargados de la versión anterior de Sexo Sentido y de la nueva modalidad que estamos haciendo ahora en radio. Sexo Sentido, como bien decía la presentación, es un programa de conversaciones sobre sexualidad, así me gusta definirlo a mí, donde tenemos el plan o la tarea o el propósito de derribar tabúes, de derribar prejuicios y de ayudar de alguna forma o de aportar información nueva, conocimientos nuevos para construir sexualidades libres, más abiertas, más divertidas, conscientes, responsables, y así un montón de adjetivos puedo enumerar. Pero ese es el objetivo de Sexo Sentido. Y como siempre les digo también, yo no soy ninguna experta, gente, no soy ninguna superada en el tema, ¿no? Porque yo aprendo junto con ustedes todos los días que venimos acá, todos los sábados que hacemos Sexo Sentido. Yo también aprendo investigando, haciendo el trabajo previo que conlleva la producción de un programa, ¿no? Y por ahí leo cosas o escucho, porque por ahí, qué sé yo, soy mucho de leer, a mí me gusta leer, ya sea en internet o en el formato físico, en el libro, ¿no? Pero también me gusta mucho escuchar podcasts, ver entrevistas, qué sé yo, son formas que uno tiene, viste, de ir nutriendo el trabajo que hace y también como respondiendo al compromiso que uno asume. Yo simplemente soy comunicadora, gente, este es mi rol en este programa, soy comunicadora, soy mediadora de la palabra, nada más. Y soy una persona que durante toda su vida ha experimentado y ha vivido su sexualidad de forma libre, sin prejuicios, de forma abierta
y siempre, siempre, siempre del lado de la mano de la diversión. Porque para mí, si yo no me divierto haciendo las cosas, así sea teniendo sexo, o así sea trabajando, o así sea estudiando, o no sé, cocinando, yo no puedo hacer las cosas bien, porque si yo no me divierto, es como que todos tenemos un niño, una niña que llevamos adentro, ¿viste? Que nunca muere, que está ahí. Hay algunos que la escuchan o lo escuchan más a esa infante que tienen adentro, y algunos que no, que lo omiten o lo bloquean o qué sé yo. Pero bueno, cada uno en su cuadrado, ¿no? Yo soy una persona, una mujer adulta, que tiene una niña adentro y que esa niña se tiene que divertir en las cosas que hace. Ahí hasta teniendo sexo, yo me tengo que divertir, la tengo que pasar bien, ¿no? Y por eso es que, como siempre fui una persona que no tuvo problemas de abordar su sexualidad desde esos lados, tampoco fui una persona que tenía problemas tampoco en hablar de sexualidad, de comunicar, de charlar, de, no sé, estar tomando mates y contar cómo fue el encuentro con el chico, o hacerse preguntas e investigar también todo el tiempo, porque a la curiosidad hay que darle espacio, gente, hay que darle bola. Y hoy en día tenemos acceso a la internet, que tanta información tiene, y tenemos que darle uso, ¿no? Porque para eso está. Obviamente que teniendo en cuenta las fuentes en las que uno recurre, ¿no? Porque al mismo tiempo, como es la internet, hay mucho tráfico de información. Entonces hay muchas cosas que por ahí nada que ver, ¿viste? Que por ahí te mienten, por ahí son fake news, qué sé yo. Entonces hay que prestarle atención al mismo tiempo a la información y a la fuente a la que uno recurre. Habiendo dicho esto, cuéntenme qué están haciendo. Son sábado 22:15 de la noche está ideal. Mándame un WhatsApp, mándame un mensajito al número de la radio, que es el 3464 55 61 61, 3464 55 61 61. Mándame una fotito si querés. Contame qué estás haciendo, desde dónde me estás escuchando, si estás sintonizando el dial de la radio a través del aparato tecnológico o desde el celu, o si estás a través del streaming en radiocasilda.com.ar, porque si tenés internet y si tenés ganas de mirar el streaming, viste que es lo que hoy en día como que está en auge, también lo podés hacer en www.radiocasilda.com.ar. Y bueno, habiendo dicho esto, ahora sí paso a presentar la temática de la night, la temática de la noche de hoy. Hoy vamos a hablar de sexualidad sin etiquetas. Vamos a hablar de sexualidad en la transexualidad, de sexualidad en la diversidad. Vamos a abrir el micrófono, voy a hablar con mi invitado de hoy, que va a estar acá en piso, que ya está allá del otro lado, esperando que hagamos habilitemos, ¿no? la entrevista, el micrófono, y vamos a hablar de eso. Vamos a conocer la historia de vida, vamos a escuchar, vamos a abrir el oído hacia lo diferente, como decíamos hoy, hacia lo diverso, hacia lo que significa la concepción de la otredad, de otra vida distinta completamente, ¿no? Porque, como hablábamos anteriormente en el pase con los chicos del programa anterior, que del Día de la Bestia, y me acordé, es que por ahí, ¿viste? Lo que hace a que nos cueste por ahí aceptar a la otra persona es la falta de tolerancia a la diferencia. Porque bueno, también podemos discutir a ver si es diverso, si es diferente. O sea, sí, se entiende, ¿no? O sea, yo sé que ustedes están ahí del otro lado y ustedes entienden lo que yo quiero decir. Pero bueno, vamos a hablar de la sexualidad en la diversidad, de la sexualidad en la transexualidad. Así que mirá, recién me doy cuenta del zocalito que pusieron ahí abajo, me encantó. Mirá acá, ahora sí puedo hacer así. Así, ahí tenés el canal de YouTube, acá,
tenés el Instagram acá y el Facebook, la fanpage acá. Me encantó, divino. Ahí tienes toda la datita para seguirme. Porque si tal vez estuviste el sábado pasado del otro lado esperando que eran las 10:10 y Sexo Sentido no empezaba, es porque no me seguís en las redes sociales. Porque yo en las redes sociales anuncio todo, informo todo. Entonces tenés que ir a seguirme en Sexo Instagram, @sexo.sentido, la palabra sexo con doble O, también lo mismo que el canal de YouTube. Y bueno, y la fanpage que tenemos acá es Sexo Sentido, así nada más. Habiendo dicho esto, vamos a la primera pauta publicitaria, la primera pausa, y ya volvemos. Estamos de vuelta en Sexo Sentido. ¿Cómo están pasando la noche, che? A mí se me tildó el teléfono que estoy que lo revoleo contra la pared, no te lo puedo creer. Pero viste que yo siempre les digo a ustedes que yo no me confío con la tecnología y siempre me traigo el cuadernito con la viromita y con algunas cositas anotadas que decís, vos que lo hice, porque oh my gosh, estaría recontra alterada en este momento. Quiero pasar a leer un mensajito que llegó acá al número de WhatsApp de la radio, al 3464-556161, que dice: buenas noches, Ceci. El mejor de los sentidos jamás fue el sentido común, siempre será el sexo sentido. Abrazo fuerte, me encantó ese versito ahí. Y sí, siempre será el sexo sentido y bien sentido como se lo merece. Ahí está, ahí se acomodó el teléfono, bien. Continuamos. Voy a pasar a presentar a mi invitado de la noche. Estoy acá, está a mi izquierda ya sentado Augusto Albornoz. ¿Cómo andás, Augusto? Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Todo Gracias bien? por invitarme. No, gracias a vos por venir, por coparte, por toda la buena onda. Antes que empecemos, te quiero, o sea, ¿cómo crees que te nombre? ¿Augusto? Augusto Albornoz, Augusto. ¿Augusto? Completo, sí. No, porque por ahí tienes un sobrenombre, No. viste, qué sé yo, y te sentís más cómodo con el apodo, pero bueno, No. Augusto. Así es. Bienvenido a Sexo Sentido, este programa que, como siempre decimos, es como a mí me gusta definirlo, un programa de conversaciones sobre sexualidad. Y en este caso vamos a hablar, como bien dijimos cuando estuvimos hablándonos por WhatsApp, de cómo se vive la sexualidad en la diversidad y más específicamente en la transexualidad. Perfecto. ¿No? Porque por ahí, viste que, y vos lo sabrás mejor que yo, digamos, a esto, de que por ahí hay gente que le cuesta como entender, viste, que no se puede explicar, no le encuentra la lógica, porque por ahí se busca mucho la lógica, Claro. de que cómo puede ser, cómo una persona no se acepta a sí misma, y también después están las otras opiniones, ¿no? De que como más ortodoxas incluso, o más conservadoras, de que si tenés pene, o sea, o si tenés vagina, bancátela, porque Claro. ay no, porque si no tenés pene no sos varón, ¿no? Y así, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, yo quiero que hablemos de tu experiencia, ¿no? Bien, sí. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue esa primera sensación, no? Porque entendemos que durante el desarrollo de la infancia, en los primeros 2-3 años, Sí. una persona ya comienza como a darse cuenta de cuál es su identidad de género. ¿Cómo Claro. fue en tu caso? Bueno, yo nací el 5 de julio del 2001. Cumpliste hace poquito. Sí, hace poquito. Feliz cumplí. cumpleaños. Gracias. Y bueno, yo me empecé a manifestar en el 2005. Ya empezaba Perdón, en 2005, si yo tenía 4 años, ya empezaba como a dar inicios que me sentía varón. En esa época no existía la ley de identidad de género como No. ahora, estaba todo invisibilizado. Cuestión que yo manifestaba que me sentía como un varón y mis tías, mi mamá no sabían cómo ayudarme en Claro. ese entonces porque era complicado, era algo nuevo para Sí. ella y para mi familia. En ese mismo, en el jardín, me mandó una profesora, una maestra me había mandado el psicólogo porque yo jugaba mucho con los varones. Entonces Claro. mi mamá me mandó al psicólogo
le dijo que no pasaba nada, que solamente jugaba. También me había mandado con mi médico de cabecera a preguntarle por qué yo actuaba de esta manera, y el médico de cabecera dijo solamente que yo quería jugar, que estaba experimentando, Claro. o sea que... Pero yo ya había dado inicios de mi identidad, de eso de sentirse hombre, que hay algo innato en la cabeza, que Claro. esa energía masculina, por así decirlo, para ponerlo en palabras. Y más allá, discúlpame que Sí, te no interrumpa, pasa nada. más allá de que, bueno, hablar con tus padres, porque bueno, o con tu mamá, porque Sí. eras un niño, digamos, en ese Claro. momento. Pero yo creo que al mismo tiempo uno tiene que escuchar a los infantes también, ¿no? Sí, Porque sí. los gurises, como a mí me gusta decir, como Sí. entrerriana que soy, Sí, sí. los gurises también te dicen las cosas. Claro. O sea, hay cosas que sí, que no entienden, que qué sé yo, pero hay que escucharlos también, ¿me entendés? Entonces, en algún momento hubo una instancia de que primero te preguntaran a vos o que vayan a preguntarte a vos? No, eso No, no. claro. Claro, por eso también estoy trabajando en terapia de eso, de lo que fue mi infancia, y también tengo un periodo en que no recuerdo nada, porque se ve que algo que se apagó ahí, algo que Bloqueaste. se bloqueó, claro. Ujú. Entonces hay cosas que todavía no entiendo por qué actúo de tal manera, porque a veces no me salen las palabras también para explicar lo que Claro. siento, pero yo creo que viene de ahí, de algo que no se pudo hablar cuando era chico. Ujú. No hubo, pero obviamente porque era algo que no se podía entender en ese momento, y ahora yo con mi vieja de 10, con mi familia de 10, básicamente, Joya. todo el proceso excelente, con Joya. la transición y todo. Bien. ¿Y cómo fue, ya que tocaste el tema de la transición, Ujú. a qué edad empezaste? ¿Cómo fue el acompañamiento de parte de tu familia, tanto como del sistema de salud? ¿Se te complicó? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue ese momento desde el acompañamiento, digamos? Yo iba a la secundaria, yo estaba terminando en 2019, estaba terminando cuarto año, ya como que ya daba indicio a mi vieja de que quería hacer el tratamiento hormonal, que le dije cómo elegí mi nombre nuevo, todo. Ujú. Y en ese momento no hubo mucho acompañamiento de la escuela, que digamos, o sea, la pasé Claro, bastante no. mal Ujú. también. En los boliches también la pasé bastante mal, era como el tema de los prejuicios del baño, eso también, que las personas trans Sí, entiendo. siempre el baño es el problema, viste, que Sí. no podemos ir tranquilos y tranquilas al baño porque siempre hay el genital de por medio. Ujú. Entonces fueron varios sucesos que me pasaron que no hubo un acompañamiento adecuado. Después que yo empecé el tratamiento con mi familia, con mi familia re bien. Mi familia Bien. me acompañó, me abrazó excelentemente, mi mamá también en la operación, todo, de la toracoplastía masculinizante. Fue bastante acompañamiento de ella y de mi familia, pero después lo que es recursos, educación y médico, sí, tengo una endocrinóloga excelente, me acompaña bastante, Ujú. pero lo que es escuela y sucesos escolares no hubo mucho acompañamiento en mi adolescencia, digamos. Bien, y desde el sistema de salud, ¿no? Porque o sea, yo entiendo Sí. que, o sea, conseguir las hormonas y Sí. todo eso y todo lo que requiere el tratamiento. ¿Eso cómo fue? ¿Lo tuviste que pagar porque en ese momento todavía no había un estado que acompañara, o porque no sé en qué fecha, en qué año específicamente comenzaste, digamos? Yo arranqué en el 2021 la hormonización. Ah, ya estaba la Sí. ley. Sí, la ley de identidad de género 27.743 salió en el 2012. Ujú. Sí, y me la abarcó el Estado. Hasta el día de hoy la sigue abarcando, por suerte. Che, y pandemia. Sí, 2021, sí, ¿Cómo fue? Fueron muchos sucesos también, y me operé también ahí, Ajá. que también me tocó, porque yo tenía, mi vieja es empleada pública, trabaja en el hospital, y tengo hiapos. Ahora ya se me cortó, porque como ya soy mayor de edad, pero me abarcó bien ya, pues el día, me acuerdo que fui a la consulta para hacerme la toracoplastía masculinizante, a la semana ya estaba habilitado para operarme, que fue en pandemia. Tuve que ir con mi vieja porque en ese momento no se podía ir tantas personas, ¿viste? Claro, a la semana nomás, A la rapidísimo. semana, rapidísimo. Igual, yo asumo que vos, o sea, ya estaba la decisión completamente Claro. asumida, Sí, ¿no? Que no es que tú te pusiste a pensarla recién ahí, porque, o sea, ¿cómo fue también esa parte? O sea, fue algo que, o sea, que siempre fue de que te molestara el reflejo que veías en el espejo, o cómo fue, digamos. Sí, hubo un proceso de mío como que tenía mucha incomodidad, disforia, por así decirlo, con los pechos. Bastante con mi tema del cuerpo. Yo creo que también
el tratamiento hormonal me ayudó como a aceptarme, a comprender que no es un estilo de hombre, que quiero ser lo que está ahora categorizado. Claro. Y también aprendí a aceptar ese pasado mío de tener pechos, de ponerme ropa femenina que me incomode, pero lo aprendí a abrazar gracias a la terapia, el tratamiento hormonal, de cómo me veo yo y me acepto ahora como soy. Pero sí, fue duro, fue incómodo en ese momento, pero ahora que maduré y que estoy atravesando este proceso como adulto, como que veo esa parte de mí y la abrazo ahora, por suerte. ¿Y cómo fue desde lo individual, desde Sí. tu misma singularidad, ¿no? Ese proceso de resignificar tu identidad, digamos, porque bueno, por suerte tuviste el acompañamiento de tu Sí. familia, pero ¿cómo fue tu yo solitario, no sé, en la cama, solo en la pieza? O sea, ¿qué pasaba en esos momentos? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué hiciste vos desde tu lugar para como acompañarte también desde tu singularidad, digamos, en esos momentos? Yo creo que fue muchas preguntas que me hice en ese momento cuando yo estaba atravesando esto de la operación, del tratamiento hormonal, de mi transición. Fueron muchas preguntas que hasta el día de hoy me las cuestiono, como por ejemplo, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es lo masculino? ¿Qué es lo femenino? Hasta el día de hoy, o sea, son preguntas existenciales que no sabemos cómo responderlas. Y que forman parte del mismo cambio también. Claro. Entonces sí, hasta el día de hoy me la sigo preguntando, pero me abarca mucho esto de la existencia del humano y de lo femenino, lo masculino, de cómo se comporta un hombre, cómo es una mujer, cómo ser amable. Totalmente. Las emociones a flor de piel, o sea, cómo recurrir a los sentimientos, expresarlos. Sí. Esas cuestiones me pregunto hasta el día de hoy y me lo preguntaba en ese momento también. Totalmente necesario, ¿no? En esas instancias de cambio y de cambios así tan abruptos y tan grandes que significan para uno, ¿no? Sí. Porque, bueno, ahora estamos hablando de transexualidad, digamos, y de cómo fue tu experiencia de transición, digamos, pero después también, o sea, en base a esto que estamos hablando, del cuestionarte, del resignificar los conceptos que uno tenía como establecidos, ¿no? Como de que tenían que ser así o porque de otra forma no puede ser. Y eso, o sea, se vuelca a cualquier momento de la vida. No necesariamente tenés que hacer una transición de género para cuestionarte esas cosas. Sí. Y digo esto porque, por ejemplo, a mí me pasó, y sí voy a hablar de mí, gente. Soy la faraona. No, pero a mí también me pasó de que, bueno, yo soy de Santa Elena, pero yo estuve viviendo más de 10 años en Paraná. Y después, no hace ni un mes, no hace ni medio año que yo estoy viviendo acá. Entonces también fue un resignificar, digamos, para mí, qué significaba mi vida en Paraná. Incluso algo que es algo de las cosas más importantes que tuve que resignificarme fue qué significa la amistad para mí. Porque yo en Paraná no tenía familia, o sea, tenía familia, pero eran mis amigos, no era familia de sangre. La sangre estaba acá y en Santa Elena, ¿me entendés? Sí. Pero fue también un tener que resignificarme qué es la amistad para mí y cómo yo me vinculo con mis amistades, con los vínculos, o sea, mis formas de relacionarme, para que ese cambio que yo sabía y ese desarraigo que estaba por hacer no me afectara tanto o que no doliera tanto, ¿me entendés? Por eso digo que esta instancia de resignificación se vuelca en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Sí, en cualquier aspecto de la vida. Y es interesante lo que decís vos con el tema de la amistad y en esos linajes, cuando uno se va o cuando uno está en proceso de trascender hacia otros lugares. Es importante eso también. Me parece interesante traer el tema de la amistad cuando estás en esas transiciones, porque ahí también encontrás a tu forma de amor, básicamente, porque el amor también es eso, la amistad, el acompañamiento, el estar con el otro, el escuchar. Yo creo que eso es la amistad también. Sí. Y bueno, vos nombraste hace un rato que estás haciendo terapia. Sí.
¿Eso cómo fue? O sea, ¿lo empezaste hace poco o desde el momento uno que empezó tu transición y que vos supiste y dijiste, yo esto lo tengo que acompañar con terapia porque si no, no puedo, o se te complica más? Mira, yo voy a decir algo que me da vergüenza decirlo. Era un súper negador de terapia antes. Ah, igual, por ahí pasamos varios, porque yo también. Que eso es el ego, sí, igual. Sí, el ¿viste? ego de uno. Sí. No, era muy negador de terapia y tenía ciertas características también que hoy en día no comparto como varón trans. Viste que está también esto del cuestionamiento de lo social, de lo que es ser hombre. Me comportaba de una manera horrible, básicamente, Sí. que hoy en día la puede desconstruir, por suerte. Por suerte. Sí. Entonces como que estaba súper negado a ir a terapia. Ponele que hace 3 años que voy. No me acuerdo muy bien, pero sí tuve varias sesiones con distintas psicólogas, todas mujeres también. También siento esa energía también, que me llevo muy bien con mujeres, esa energía femenina. Claro. También porque tuve una infancia rodeada de todas mis tías, de mi madre, de la figura siempre femenina en mi casa. Claro. Sí, y bueno, el último programa de Sexo Sentido, Sí. hablamos con una sexóloga que bueno, que también es terapeuta holística y Claro. hace como un par de cosas allá en Paraná, y hablamos de la energía femenina. Me encanta. Sí, y una de las cosas que dijimos y que tratamos de dejar recontra remil en claro es que todos tenemos energía femenina y Sí. energía masculina, o sea, a todos nos Obviamente. abarca, tenemos un poco, obviamente que hay gente que habita más su energía Sí. masculina que la femenina o viceversa, digamos, que lo ideal es lograr como cierto equilibrio, ¿viste? Claro. Porque cada energía responde a ciertas características que nos hacen funcionar en la vida de cierta forma y que lo ideal sería poder integrarlas. Claro, eso es lo que no entiende la gente, que ya nuestro cuerpo, nuestro sistema humano tiene hormonas femeninas y masculinas, o sea, no hay, Sí, también. no hay que invisibilizarlo, o sea, estamos conjugados por diversidad, la sociedad misma diversa, lo ves desde las plantas hasta los animales son diversos, o sea, nosotros somos conjunto de los animales, también somos humanos, animales básicamente, entonces estamos arraigados a la diversidad, eso también la gente tiene que entender y tiene que comprender que vivimos en diversidad, que somos diversos, que somos sociales, que nuestro tema de ampliación hacia el otro es la palabra, lo social, el acompañamiento y la visibilización de la palabra, de las cosas. Es muy interesante lo que dijo antes el chico que estaba sobre el tema de la palabra, que antes se categorizaba puto, torta, nada más. Sí. Pero hoy en día hay muchas más palabras. Yo creo que la necesidad de la palabra es la visibilización. Sí. O sea, no hay que negar el tema de decir un nombre o una etiqueta, porque eso es lo que nos da identidad a cada uno. Claro, porque lo que, como bien dice la frase, lo que no se nombra no existe. Claro. ¿Viste? Ujú. Porque la palabra es símbolo. Sí. Y la simbolización es cultura al mismo tiempo, Claro. hace a lo cultural, Sí. digamos. Entonces, sí, es importante. Y por ahí pasa, viste, de que hoy en día, en cuanto a las identidades de género, hay como un montón. Sí, hay muchísimas. Hay un montón de conceptualizaciones, ¿me entendés? Que hasta yo misma reconozco, o sea, yo no entiendo nada, Sí, sí, o sea, sí. como que me dicen, sí, porque yo me identifico como tal y es como que... ¿Y Claro. eso qué significaría, me entendés? Pero no, o sea, como que no me meto en esa de... Obviamente que está bueno cuando te explican y así entendés un poco más, pero por ahí no me queda en la memoria, digamos, que es cada categoría, Claro. pero no pasa tampoco por una cuestión de entenderlo, sino más bien de aceptarlo, digamos, Claro, porque, o sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes Justamente son? Dijo iba a decir Moria. eso, sí. ¿Quiénes somos para Claro. juzgar, me entendés? Como, o sea, a los demás, y a los demás en sentido amplio, gente, porque no es que pues solamente, o sea, estamos hablando en cuestiones de orientaciones sexuales o de identidades de género, sino que ¿quiénes somos para juzgar, no sé, como bien dicen las feministas, o sea, quiénes somos para hablar del cuerpo de los demás, Claro, por sí, sí, sí. ejemplo, o de la ropa que se puso el otro o la otra, o le otra, no sé cómo se identifiquen, Sí, sí. ¿me entendés? Sí, bueno, justamente lo que dijiste vos me parece interesante porque no se trata de comprender y entender, sino más bien de
de escuchar al otro y decir, bueno, perfecto, te trato con el pronombre que quieras y listo. De respeto se trata, porque eso es Exactamente, eso te iba a lo decir. que tenemos que tener entre nosotros, nosotres, respeto básicamente, porque después se pasa a lo violento y ya bastante, estamos viviendo en una sociedad súper violenta y yo creo que la palabra entre nosotros es lo más importante, no la violencia. Exactamente. Bueno, vamos a... Lo cortaba así abruptamente. No pasará. No, porque vamos a ir a una pausa, pero pará, porque primero, como para descansar un poquito, igual esto es una hora, ¿viste? Esto te pasa volando. Sí. Primero quiero leer un mensajito que me llegó acá de mi compañera y colega Ale Berrondo. Dice, mándale un beso a Augusto. Estamos orgullosos de vos, amigo del alma, tus amigos y compañeros de teatro. Dice, así que acá la gente te está escuchando. Bancamos ahí a los amigos, a las amigas, a las mitades, familia, todo que nos está escuchando del otro lado. Bueno, acá también llegó otro mensajito al número de WhatsApp de la radio, que es el 3464-556161. Y dice, un abrazo grande a Augusto, muy buen pibe. Y lo manda José Achega. Ah, sí, mi tatuador. Tatuador, A ver, yo estoy llena de tatuajes, pero después vamos a chusmear los tatuajes. Vamos a una pausa ahora, mi queridísimo operador Jair. Y ya volvemos. Estamos de nuevo, acá estamos de vuelta en Sexo Sentido, siendo las 22:49 de la noche, 22:50 en el otro teléfono de la noche, más o menos ronda por ahí. Estoy acá con mi invitado de la noche de hoy, Augusto Albornoz, que como bien dice la audiencia se renueva, entonces lo voy a volver a presentar. Augusto Albornoz, hombre trans de acá de la ciudad de Casilda, y estamos abordando el tema de sexualidad en la transexualidad o cómo se vive la sexualidad en la diversidad. Fuera de cámara, fuera del aire, estábamos hablando del tema de la incomodidad y de la incomodidad del otro frente a la diferencia, ¿no? Cuando se presenta esto diferente que rompe los estándares, que no entra dentro de los estereotipos, ¿no? Que por ahí como sociedad hemos establecido o que han establecido, porque en realidad a mí nadie me preguntó nada, ¿me entendés? ¿Viste? Pero sí, hablábamos de eso y lo comparábamos con el tema de la discapacidad. Sí. No, porque, bueno, como bien le decía hoy, fuera de cámara, y si hay alguien del otro lado que no me conoce, yo soy una persona con discapacidad, ¿me entendés? Entonces hablábamos esto de que como a mí me pasó también de siempre como sentirme identificada con las amistades homosexuales, gay, que tenía, digamos, y que siempre en las conversaciones, ¿no? De cuando uno se confiesa frente al otro, siempre estuvo presente el tema de la incomodidad del otro. Sí. Y de que cómo esa misma incomodidad te llega y te hace sentir incómodo también a vos. Por ejemplo, no sé, cuando la gente mira y se te queda mirando, como decíamos hoy, que te dan ganas de decirle, ¿qué mirás? Te juro, a mí hay veces me dan ganas de decirle, ¿querés preguntarme algo? Claro. Pregúntame, yo te voy a responder. Sí. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo fue ese o cómo es, no? Porque tal vez hoy en día te sigue pasando. ¿Cómo la manejas a esa parte? Sí, yo trato de siempre, cuando estoy con alguna persona, en este caso a mí me gustan las mujeres, con chicas, le digo con anticipación que soy un varón trans. O sea, como que juego con eso, digo mi identidad y la manifiesto, pero el problema es que no es solamente con el hombre trans, sino con las mujeres trans. Las que para mí las que tienen más prejuicios sobre el cuerpo, lamentablemente por la sociedad machista, patriarcal, son las mujeres trans, en este caso, que tienen mucho morbo, que rondan el morbo sobre ellas, porque yo, quiero o no, pertenezco a un patriarcado, ¿entendés? Pero sí hay cosas que he pasado que no me gustaron mucho, o esos prejuicios con el cuerpo, que la sociedad te mire mal, que te incomode con la mirada,
me ha pasado antes de estar en hormonización, eso también. Sí. Antes de estar en hormonización, que se me notaba quizás los aspectos más femeninos, por así decir. Sí, y la claro. gente no entiende nada y se le hace un cortocircuito ahí en las Sí, neuronas sí. que se le explota el cerebro. Claro, sí, por ejemplo, cuando iba a, ¿cómo es? A buscar óvulos o cosas así, es como que a la farmacia se le hace un cortocircuito, porque te preguntan, ¿son para vos? Sí, son para mí, Ujú. son para mí, porque tengo vagina y listo. Claro, sí. Pero viste que se le hace el cortocircuito a la gente cuando uno va a buscar a la farmacia cosas sobre su sexualidad, con respecto a la intimidad de uno. Ujú. Es como que se le rompe la cabeza a la gente, básicamente. Bien, y bueno, vos dijiste, mira yo, Dijiste eso. dijiste que te gustan las mujeres. Sí, sí. Porque también pasa eso, ¿viste? Sí, sí. De que por ahí la gente no entiende, pero ¿cómo puede ser? Porque, a ver, gente, una cosa es la identidad de género y otra la cosa distinta sexualidad. es la orientación sexual que Claro. uno elige, ¿no? Sí, obviamente. Los deseos, donde uno encuentra el erotismo, Claro. digamos, Sí, desde dónde se despierta el deseo. ¿A vos te gustan las chicas? Las mujeres, sí. ¿Y las Pero, mujeres? sí, no saco de lado el día de mañana que me puedo enamorar de un hombre, guarda eso. Ah, o sea, bien. como que estoy abierto a eso, no es que... Obviamente mi construcción como varón está abierto a eso, no tengo problema de que el día de mañana si me enamoro de un hombre, estaría con un hombre, ¿entendés? O sea, no corro eso del eje. Claro. Por ahora siento que me gustan las mujeres. Yo no sé qué para el Sí, día de mañana, está- ¿viste? sí. Somos construcción. Día de mañana quizás me enamore de un hombre, no sé. Ujú. Sí, y eso habla también de uno, ¿no? Porque, bueno, y también de los gustos de cada Claro, uno, ¿no? sí, Porque sí, yo también conozco gente que por ahí dice, mirá, a mí a mí me enamora la persona Claro, obviamente, sí. y sí. no su sexo, Ujú. digamos. Sí, sí, sí. Y que eso también por ahí hay gente que les cuesta un poquito entender, pero como venimos diciendo de que empezó el programa, no pasa por una cuestión tanto de entender, sino de aceptar, De aceptar, y claro. de respetar. Claro, porque hay personas, varones trans que son gay o bisexuales, y hay Ujú. mujeres trans que son lesbianas o bisexuales también. Tal cual. Y no que dice, tiene- ¿y para qué se cambió si al Claro. final... Sí, esa frase la detesto. ¿Qué sé yo, boludo? O sea, dejá a la persona, es que sí, Claro, dejala a la dejá persona vivir. que viva su vida tal cual. Claro, dejá Como- vivir. Aparte, como dijiste al principio, sexualidad y género no es lo mismo. Son dos cosas No. totalmente diferentes. O sea, eso No. también. Hace falta mucha educación sexual. Sí, totalmente. Y yo acá me anoté, porque me pareció algo interesante el tema de traer y de definir los conceptos, ¿viste? Porque Bien. Sí, sí. también por ahí se confunde lo que es una mujer trans con un traba. Claro, sí, Y sí, sí. no es lo mismo. claro. No es lo mismo. Porque bueno, acá lo anoté y lo voy a pasar a leer. Acá, el travestismo es el gusto a menudo que tiene un tinte erótico por vestir las ropas tradicionales del sexo opuesto, Claro. ¿no? Ese es el famoso traba y las personas que se identifican como trabas. Claro. Después tenemos el tema de la intersexualidad, que es otro concepto también, que la intersexualidad tiene que ver con las variaciones en las características sexuales. Estamos hablando de cromosomas, de órganos reproductivos, de los genitales, etcétera, que no se ajustan a las definiciones típicas de masculino o femenino. Claro. ¿No? Ujú. Esto es el caso de que cuando estaban haciendo los Juegos Olímpicos, ¿te acordás? De la chica, sí. Que la desclasificaron, ¿qué Sí, pasó? creo que sí que la habían desclasificado. Porque si no me decían equivoco. que como tenía mayor hormonas Ay, sí. masculina, tenía más fuerza y Claro. que no tendría que estar en la categoría de mujer, sino que estar compitiendo sí. con varones. Bueno, esa es la intersexualidad. Claro. Después tenemos el concepto de transgénero, que el transgénero es un término amplio que describe a las personas cuya identidad de género difiere de la que se les asignó al nacer. O sea que como naciste con una vulva, sos automáticamente una mujer. Una mujer, claro. Naciste con pene y testículos, sos automáticamente un varón. hombre. Y las personas transgénero son las que no se identifican con el género que se les fue asignado al nacer. Y después tenemos el término transexual, que refiere a aquellas personas transgénero que buscan alinear su cuerpo con su identidad de género Claro. a través de intervenciones médicas como pueden ser hormonales o cirugías. Claro, digamos. cirugías.
claro, la toracoplastía, el faloplastía, que es la reconstrucción del pene, Ujú. en ese caso del varón trans, y de la mujer trans, la vaginoplastía. Si La no me- vaginoplastía. Algo así, si Sí, no, sí, no sí. recuerdo mal. No me acuerdo muy bien el concepto. Pero sí, eso sería el caso de la transexualidad. Está muy bien. Bueno, desarrollado. hice bien la tarea, ¿viste? Sí, sí. Che, bueno, Igual yo también a veces me confundo con los es conceptos. que sí. Es hasta asumir nomás, Claro. asimilar el conocimiento, Sí, sí, sí. ¿no? No, vos dijiste que hiciste la Toracoplastía masculinizante. toracoplastía masculinizante. Lo digo una vez, no lo vuelvo a decir más. ¿Y qué onda? O sea, ¿con eso te quedás o te gustaría también ir a la parte de... ¿Cómo dijiste la otra? Faloplastía. La faloplastía. No. ¿O con eso? Yo estoy bien así con Bien, con tu vagina. vulva. Sí. Bien. En todo caso hay juguetes sexuales que se pueden implementar con la Totalmente. sexualidad de cada uno, cada una. Yo creo que por ahí también va el lado del sexo, de la diversión, como dijiste al principio, del tacto, del qué sé yo, del De los 5 acompañamiento, sentidos. sí. O sea, no hace falta la penetración, No. o sea, hay otras maneras de tener sexo. Sí, re. No, sí, el tema sí. de encontrar el placer en la penetración es un concepto, Sí. una idea recontra falocéntrica que Patriarcal, patriarcal que de la- arcaica. te juro, Sí, sí, sí. nos tenemos que correr de esa porque Por si no favor. la vamos a pasar mal. Muy mal. yo Y creo que muy sí. mal, sí. Porque hoy en día, bueno, con los juguetes sexuales, bueno, y los juguetes sexuales es una opción Sí, al sí. mismo tiempo, ¿viste? Ujú. Porque después podemos jugar también con la activación de los 5 sentidos, con el Obviamente. prender una velita, Sí. con un olor, con cierta, no sé, con un aceite para el Sí. tacto. Qué sé yo, el uso de la palabra, de erotizarnos primero a través de la palabra. Sí. O sea, cada uno sabrá, y si no lo sabe, recomiendo que se animen y que empiecen a experimentar su Experimentar, sexualidad. obviamente, Y de probar, ¿no? Porque también se trata de eso, porque Sí. uno por ahí no sabe y en el probando descubre muchas cosas que bueno, que tal vez antes ni era totalmente impensado. Sí, yo creo que eso se trata de experimentar, obviamente, de disfrutar, de preguntarse a uno qué es lo que desea, lo que le gusta, y si hay un compañero o una compañera que hablen y que fijen qué es lo que le gusta al uno a la otra. Totalmente, la Yo creo que eso es comunicación. la comunicación del uno con el otro. Sí, como siempre decimos, la Sí. comunicación. Che, ¿y cómo es el tema? ¿Cómo haces para el chonguear? ¿Tenés un Tinder? ¿Tenés, o sea, A mí me cuesta mucho, me cuesta Ah. mucho enamorarme, me cuesta mucho el tema de estar con otra persona, me cuesta muchísimo. Pará. Sí. O sea, ¿te cuesta mucho el tener sexo con una persona Sí. sin que haya un sentimiento de por medio? Eso sería. Eso me hace Claro. claro. Yo como que en ese sentido soy muy sentimental. Claro, Como no, que está bien. O sí. sea, hay gente que realmente necesita Claro. sentir para poder tener sexo. Como después están las otras personas que tienen encuentros sexuales y no, Sí. o Y yo- casuales y sí. no pasa nada. Yo digamos. creo que eso también me trae a la construcción a mí como varón, no el querer copular todo el tiempo, viste que eso está muy arraigado a la sociedad, el que, sí, hombre, la tengo que poner El a toda chabón, costa. sí. No, yo creo que va más allá de eso. Yo creo que yo como elijo disfrutar mi sexualidad es eso, a través del tacto, de la sensibilidad, de compartir, qué sé yo. No solamente hacer el amor en una cama, sino compartir una comida, compartir la música que te gusta, Claro. leer un libro, qué sé yo, ir a un cine. Yo creo que eso es lo que me gusta a mí. Y después de todo viene el sexo. Y obviamente con consentimiento, Obvio. con juego, con diversión, eso. Yo creo que por ahí lo llevo yo también. No me gusta pensar en el hecho de que salir de juego y querer llevarme una chabona, no, ni Claro. a palo. Ujú. No me va a mí eso. Claro. Sí, y bueno, ya que lo trajiste a colación, también está, o sea, tenemos que tratar como de sacarnos un poquito de la cabeza la idea esa de que el chabón, viste que se dice, no, porque la naturaleza del Sí. hombre, Detesto esa palabra. porque el hombre en su naturaleza la quiere poner todo el tiempo. Y no es así. No, obviamente, no es así. Porque yo no seré hombre, pero yo también lo quiero poner todo el tiempo, gente. O sea, por eso te digo, o sea, es como que desconstruyamos, ¿no? Un poco Sí. de esas ideas que tenemos, que creímos como verdades en algún momento, porque no es así. Porque después pasa que, no sé, que te encontrás con un varón
digamos, y que no es una persona que tiene ganas de ponerla todo el tiempo y se siente mal porque supuestamente tiene que tener ganas de Claro. ponerla todo el tiempo. Y lo mismo pasa con la mujer. No sé, de ser una mujer que te gusta tener sexo, digamos, y sentirte mal o culpable o avergonzada porque, ay, se supone que yo tengo que ser una sumisa Sí. rozando lo frígido, ¿me Claro, o entendés? estar solamente con un chabón, básicamente. Exactamente. Claro, sí. Obviamente que no estamos diciendo tampoco que está mal que te guste tener encuentros No, sexuales, o sea, obviamente, ajá. encuentros sexuales casuales, digamos, o sea, Sí, sí, ya sí. cada uno con lo que su sí, vida, lo ¿no? Que haga lo que quiera. obviamente. Y con sus cambios, porque también, o sea, vuelvo a hablar de mí. Yo hubo un tiempo en que yo recontra hacía el encuentro sexual Sí. casual y no tenía, pero ni un problema, Sí, sí, sí. ni un sentimiento de culpa, ni vergüenza. Sí, sí, sí. Era, hagamos las cosas y después taza a taza cada uno a su casa, o sea, Sí. y sin ningún problema. Pero hoy en día, siendo la mujer que soy de 31 años, me encuentro como en otra situación, Claro. digamos, en otro contexto en que no, hoy en día no, ya no me va más eso, ¿me entiendes? Porque ya lo experimenté, ya lo hice y hoy en día no me identifico ya con esa parte, ¿me Sí, entendés? sí. Sí, a mí me pasaba de muy chico eso también, de querer todo el tiempo buscando en las redes sociales, Sí. la aprobación también desde ese entonces, pero después uno que va creciendo se da cuenta que los sentimientos y el acompañamiento y el respeto hacia el otro es de otra manera con respecto a la sexualidad, Sí. de otra forma, la va formando a medida que pasa el tiempo, Totalmente. se va preguntando, se va cuestionando. Y que el tiempo de uno es valioso también. Claro, sí, yo creo que es por ahí el preguntarse, siempre lo traigo, lo que es difícil preguntarse a uno mismo, obviamente no es fácil, es un proceso largo, pero qué es lo que uno desea, qué es lo que uno necesita, qué es lo que uno le gusta, es complicadísimo preguntarse eso, pero yo creo que es necesario, Sí, necesario habitar ese espacio, en terapia obviamente. sí. Y en el Y en el autoconocimiento. autoconocimiento, así es. Y tampoco pretendamos que, porque a la vez por ahí son preguntas que Sí. sus respuestas llevan un tiempo, Claro. ¿no? No es que te lo vas a preguntar y, ay, sí, ya al toque vas a tener la respuesta. Hay obviamente, veces es un que, proceso enorme eso. claro que son procesos que, y más cuando uno está como en ese quiebre de identidad, ¿viste? Sí. En que estás dejando de ser algo que siempre fuiste y que lo que siempre fue hoy en día ya no te identifica, ya no te sentís cómoda, ya no te vibra, ya no nada. Y bueno, y es como que tenés que ir redescubriéndote y en ese redescubrimiento, bueno, también ir haciéndote preguntas y tratando de hallar las respuestas, ¿no? Más acertadas o más Claro. acorde a donde uno se orienta a hacer. Sí, sí. Justamente vos antes había traído una palabra que me gusta mucho, que es la palabra desconstrucción. Ujú. Que esa, yo estaba leyendo un libro la semana pasada de un filósofo que la trae, que aparece ahí en ese texto, que se llama Jacques Derrida, que se llama de la gramatología, y aparece esa palabra, desconstrucción, que justamente tiene que ver con esto, con el mundo de la palabra, de los textos, y después de ahí llevarla a cada uno a su vida natural, desconstrucción. Que no significa destruir, sino desconstrucción es como ir todo lo moldeado, sacándolo de a poquito. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cada uno, desconstruirnos en eso, de lo que se nos establece. Sí, Ujú. y de no dejar de cuestionarnos, Claro, obviamente. no al mismo tiempo. Bueno, ya se nos hizo la hora, viste que esto Pasa pasa rapidísimo. volando y yo no lo quiero demorar tanto a nuestro operador que está acá desde las 2 de la tarde, más o menos, pobre Jair, un hambre de tener. Unas ganas de tomar una birra, no sé, ¿qué vas a hacer después, Jair? Ah, bueno. Se va a comer y se va a acostar, dijo. ¿Cuánto ya tiene? Estamos hablando de no juzgar, Augusto. Perdón. Se le olvidaba esto. El concepto. Hacemos la excepción. Subite a la narrativa. Che, bueno, acá quiero leer un mensajito que llegó a... que es Roberto, el mismo que escribió hace un rato. Puso sexo sentido igual orgasmos infinitos, felicidad plena, pura libertad. Totalmente. Es un resumencito Ujú. de lo que es este programa y de lo que tratamos de comunicarnos y de
transmitir y transferir al mismo tiempo. Gracias, Augusto. De nada, muchas gracias a vos Un por el placer. espacio. Un placer haber conversado con vos. Gracias por haberte copado y para venir acá y hablar, porque de eso se trata, ¿no? De hablar, de apalabrar, de poner en palabra lo que sentimos, cómo lo vivimos, lo que nos pasa, lo que no nos pasa, y bueno, como para también sentirnos un poco acompañados, porque también el objetivo de este programa es, bueno, abrir la palabra, como porque viste que uno no sabe de quién está del otro lado, ¿me entendés? Que por ahí, que porque no sé, por ahí, porque no te escriban un mensaje no significa que no haya gente del otro lado escuchando, ¿viste? Entonces está bueno, y lo digo porque a mí me pasa, digamos, está bueno escuchar voces con las cuales te sentís identificado para no sentirte tan solo, tan sola o tan sola, digamos, en tu casa. Sí, yo creo que en estos tiempos donde la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con métodos de comunicación que están a la intemperie, creo que la necesidad que tenemos que establecer es esa, de acompañamiento, de habitar eso, de crear un espacio donde se pueda hacer, básicamente. Y este es uno. Gracias. De nada, un gusto, Augusto, como ya te dije. Espero que te copes y vuelvas en otro momento. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, como todos los sábados. Esto fue Sexo Sentido. Gracias a Jair Saavedra, el operador que se encuentra del otro lado. Gracias a los chicos también que están ahí. Bueno, Sergio ya se tomó el palo. Está bien, ya es muy sábado a la noche. Yo también ya me voy a mi casa porque yo voy a hacer la de Jair. Yo voy a comer, me voy a acostar a dormir. O sea. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a la gente que se comunicó, que mandó un mensajito, que está ahí escuchando como todos los sábados. Nos reencontramos nuevamente el sábado que viene desde las 22 horas acá en Radio Casilda 91.1. Y bueno, sin más preámbulo, mi nombre es Cecilia Fretes y fue un gusto, un placer. Nos vemos el sábado que viene. Esto fue Sexo Sentido, un espacio para decir, sentir y pensar la sexualidad sin culpa ni vergüenza. Porque creemos que el placer es político y que el goce también se construye. Hasta el próximo sábado y que el deseo te encuentre despierto.